Buenas tardes, los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Matar a Jesús por decir la verdad. El texto se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30, y dice así: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tanta cosa que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Matar a una persona es un homicidio. Matar a una persona es quitar la vida de una persona. Y la vida es el bien más importante de quien la posee. Por eso la vida es el bien jurídicamente protegido de mayor valor. Por eso el delito de homicidio es severamente castigado en todo el mundo para aquellos que lo cometen. Y por eso la pena más gravosa que se le puede aplicar a una persona es la pena de muerte, que es llamado también la pena capital, porque la vida, que es el derecho más importante, es además el presupuesto o condición indispensable para poder ejercer todos los demás derechos. Muy lamentablemente, hoy en el mundo se cometen muchos homicidios por múltiples razones. Odio racial, celo religioso, sexo, dinero, venganza, en ocasión o para consumar un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a referirnos del primer desafío de Jesús confrontando a los religiosos con la verdad del Evangelio del Reino. ¿Creerán en la verdad? ¿Aceptarán la verdad del Evangelio? ¿O resistirán a la verdad endureciendo sus corazones? Si creen y aceptan la verdad, tendrán la verdad, vivirán la verdad y serán libres de la mentira, y Jesús lo harán libres en él. Se arrepentirán, serán perdonados y recibirán la salvación y serán ciudadanos del reino de Dios que acaba de comenzar. Jesús es la verdad, Juan 14:6. Jesús es la palabra encarnada y su palabra es verdad, Juan 1:14. Jesús vino a anunciar la verdad del gran gozo, el evangelio de la salvación, las buenas nuevas de salvación, inaugurando el año agradable del Señor. Jesús habló en su ministerio por su iniciativa y también a requerimiento de otros.
Y él siempre dijo la verdad, nada más que la verdad. Jamás hubo mentira ni engaño en su boca, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y el apóstol Juan dice en Juan 1, 14 y 17, aquel verbo fue hecho carne, la palabra de Dios fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero ellos, los líderes religiosos de Israel, no soportaron la verdad, rechazaron la verdad y mataron para callar, aniquilar la verdad. Hay 1000 causas por cuales hombres pueden matar, como vimos, pero malditos son los que matan para callar la verdad. Hay muchas maneras de morir, pero qué bendición morir por decir la verdad del Evangelio de Jesucristo, dando vida a los que reciben la verdad. Hoy vamos a ver que a Jesús lo matan por decir la verdad. 1. La verdad de la primera enseñanza en su pueblo Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús predica por primera vez en la sinagoga de Nazaret. A pesar de ser perfecto Hijo de Dios, Jesús asistía a las reuniones cada semana conforme a su costumbre. Esto es para tomar atenta nota ya desde el inicio. Si Jesús asistía cada semana a sinagogas, como ven ustedes, muy imperfecta, conforme a su costumbre, ¿cuánto más necesario es para nosotros asistir a la iglesia, la asamblea de los creyentes, cuerpo de Cristo? El pasaje bíblico de hoy es muy importante porque es la primera enseñanza, es la primicia del anuncio de Jesús en la sinagoga de su pueblo Nazaret, inaugurando el reino. Versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El texto no lo escogió Jesús. El texto de Isaías ya estaba preparado para este sábado, ellos no sabían que Jesús iba a ir, y se le dio el libro de Isaías para que Jesús leyera. ¿Y qué hizo? Jesús toma la Biblia, busca inmediatamente el pasaje que corresponde a Isaías 61, 1 y 2, que habla del Mesías que había de venir, con las buenas nuevas de salvación. Y acá vemos la providencia de Dios también. Jesús, la persona indicada, en el lugar indicado y en el tiempo indicado. Ni un sábado antes, ni un sábado después. Hoy también, cuando leemos la palabra, Dios nos da palabra exacta para cada persona en su tiempo. Dice en el versículo 18 y 19, el Espíritu, comenzó a leer, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Mesías será un hombre con el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y reposó sobre él, y la confirmación de Dios por la voz. Mateo 3, 16 y 17. Y luego, impulsado por el Espíritu Santo, fue al desierto para ser probado por Satanás y fue aprobado, como ustedes saben, Mateo 4, 1 al 11. Y de ahí volvió a Galilea, donde adquirió fama y ahora va por primera vez a anunciar su ministerio en Nazaret, su pueblo. Ser ungido con aceite de unción, pero Jesús fue ungido directamente por el Espíritu Santo. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo, pero Jesús
fue directamente ungido por el Espíritu Santo. Cuando apenas terminó de bautizar, Jesús Hijo, siendo ungido por Dios Espíritu Santo, y la confirmación de Dios Padre como el Mesías, ¿verdad? Como el Salvador. Jesús ungido, ¿no? 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En griego eptojos, el Mesías traerá el Evangelio a los pobres, pobres piadosos que claman y dependen de Dios. Esto fue tanto así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Sofonías 3:12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, la cual confiará en el nombre de Jehová. Pobre humilde que depende y clama a Dios. Mateo 5:3, por eso dice Jesús en sus primeras enseñanzas en el monte, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Trae el Evangelio, ¿verdad? Lucas 18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. El Mesías sanará a los quebrantados de corazón, traerá consuelo con la verdad, vida y esperanza. Lucas 2:25, el Mesías también, que habría de venir, pregonará libertad a los cautivos. Esto en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, significaba liberar a los que vivían en exilio, como esclavos, ¿verdad? En Babilonia, por ejemplo. Y Jesús proclama libertad a los cautivos del pecado y de la muerte. El Mesías también dará vista a los ciegos. Vino a alumbrar con su luz a los que estaban en tinieblas y a abrir los ojos de las personas también. Y también los ojos espirituales del entendimiento. Jesús dijo en Juan 9:39, vine para que los que no vean, vean. Y los que ven sean cegados. Vino también, el Mesías vendría a poner en libertad a los oprimidos. Jesús echa demonios, haciendo libre de la opresión de poderes demoníacas, sana enfermedades, promover la justicia social, perdonar pecado y además liberar a los oprimidos de todo rito y legalismo. Todo lo que los profetas pudieron proclamar libertad se hace carne en Jesús. Jesús es quien tiene autoridad, posee potestad de perdonar pecados y por tanto de poner libertad a los encarcelados por el diablo, que a sus presos nunca abrió cárcel, conforme Isaías 14:17. Así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Babilonia, Jesús libera a su Israel de la esclavitud de pecado y la muerte. El Mesías predicará el año agradable del Señor. El año agradable del Señor se refiere al año del jubileo total, y en ese año se condonaban no solamente la deuda, sino que liberaban a los esclavos y devolvían las propiedades a sus propietarios anteriores. Levítico 25, 8 al 17, 23, 34, 47 al 55. Este texto, en este contexto, es decir, predicar el año agradable del Señor, significa que Jesús, el Mesías, inaugura, anuncia el tiempo que Dios dio para salvar y liberar a la humanidad de pecado. Tiempo en que el hombre es aceptado por Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Significa que Jesús recibirá toda carga de pecado y dolor, ¿no? Y hará libre de carga de pecado y dolor y de muerte a aquellos que vienen con verdadero arrepentimiento luego de la aceptación de la verdad del Evangelio. Este año agradable, tiempo de gracia por la fe en Jesús, sigue hasta la segunda venida de Jesús. Por eso, gracias a Dios, estamos en los mejores tiempos, ¿no? Estamos en tiempo de gracia. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. 2. En Jesús se cumplió la profecía de Isaías. Versículo 20,
21 dice, y enrollando el libro dio al ministro y se sentó Jesús y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Momento maravilloso. La gente, los judíos, las autoridades de sinagoga se quedaron asombrados por las palabras de bendición que salían de la boca de Jesús. ¡Qué bien! Cortito, contundente, es un maestro. Tiene razón este Jesús. Ahora es el tiempo de que nosotros recibamos el consuelo de Dios. Después de tanto destrato de los inmundos gentiles, tiempo de ser libre del yugo de romanos que nos ata y nos oprimen y nos asfixian. Así como nos libró de Egipto y de Babilonia, Dios Jehová ahora nos hace libre de Roma. Ahora ha comenzado el año agradable del Señor para su pueblo. Amén, excelente. Solo falta que prontamente Dios envíe a su Hijo Mesías. Los de la sinagoga, al oír el mensaje, si bien se llenaron de alegría, pero fue la alegría de la carne y no gozo en el espíritu, porque de ser así habrían postrado ante el Mesías, el ungido de Jehová. Ellos no interpretaron bien el claro y contundente mensaje de Jesús, pues esta palabra es lo que él quería decir. Dice en el 21, hemos leído, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, delante de vosotros, delante de los religiosos de la sinagoga, es decir, Jesús. Porque él estaba delante de ellos. No entendieron que en Jesús, que está delante de sus ojos, se dio el cumplimiento de lo profetizado por Isaías, profeta mayor, en Isaías 61, 1 y 2. No creyeron que Jesús es el ungido, es decir, en hebreo Mesías y en griego Cristo. No entendieron que Isaías cuando escribió hablaba de Jesús. Cuando escribió, ¿verdad? Jesús revela y anuncia esta tremenda y bendita verdad en la sinagoga de su pueblo. ¡Qué bendición extraordinaria para ellos! Pero ellos, por su incredulidad, interpretan a su criterio carnal, material. Acomodan la palabra a su voluntad y no en entender la voluntad de Dios. Hoy hay personas que vienen a la iglesia a oír el mensaje y oyen e interpretan solo lo que quieren y creen lo que convienen y luego del culto dice contento, qué hermoso mensaje, qué esperanzador, me gustó. Bueno, ahora pastor, orame por un milagro de sanidad y por mi economía. ¿Vos cómo interpretar la palabra? ¿Con la centralidad de Jesucristo o lo que tu carne desea y quiere? 3. Jesús desafía con la verdad. Los principales de la sinagoga y los religiosos pensaron, bueno, ahora que hemos oído la palabra de consuelo y liberación del pueblo de Israel, de los romanos, vamos a ver qué milagro hace Jesús para nosotros. Este Jesús viene precedido de buena fama. Dice que siempre, luego de sus enseñanzas, hacía milagro. Pero ¿qué pasó? Jesús conoce los corazones, sus cavilaciones, pensamientos, y anticipa con este desafío de la verdad, para que se arrepientan y para que sean salvos. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Médico, cúrate a ti mismo. Este refrán significa algo así como vendría a ser, así como el médico para sanar a muchos otros, primero tiene que estar sano él. Y si él está enfermo, tiene que sanarse a sí mismo. De manera similar, si Jesús quiere hacer milagro en todo el Israel y quiere ser de bendición, primero debe o está obligado a hacer milagro en Nazaret, que es donde él se crió, es su pueblo. Si no, ¿con qué autoridad va a ir a predicar en otro lugar?
Con este refrán, los de la sinagoga de Nazaret se consideraban a sí mismos como los jueces cuya aprobación es necesaria para el éxito del ministerio de Jesús. ¡Qué soberbia! Jesús está diciendo que esta profecía se cumplió delante de ustedes, refiriendo a sí mismo, y ellos no se dieron cuenta, pensaban en otra cosa. Ellos son los que tienen que aceptar a Jesús como el Mesías y no viceversa, que Jesús necesite la aprobación de ellos, que es lamentable para ellos si solo se hubiesen humillado. Qué diferente sería la historia. Por eso, al ver los pensamientos, Jesús añade: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en los 4 evangelios dijo lo mismo. Jesús dijo en Mateo 3:57, no hay profeta sin honra. O sea, todos los profetas llevan honra. Sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Solamente en su casa y en su tierra los profetas no son honrados, digamos, ¿no? Juan 4:44, lo mismo. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué el profeta tiene honra en otro lugar, no en su propia tierra? Esto es así porque el profeta ama a su pueblo, a su tierra. Y como ama, exhorta, confronta con la verdad para que se arrepientan y sean sanados y sean salvos, ¿no? Así como padres intervienen a los hijos, como dice la Escritura, si no intervienen y no le resta nada, quiere decir que son parias, ¿verdad? Es como aman, interviene, confronta con la verdad para que se arrepienten y sea salvo. Pero, ¿qué pasa? Siempre la historia muestra que el pueblo de Israel, en vez de recibir la verdad, arrepentirse y ser sanos y salvos para la gloria de Dios y para la bendición de ellos, siempre en forma casi sistemática terminaron callando la verdad, matando a los profetas, ¿verdad? Por eso en Mateo después diría, ay Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a los que a ti son enviados. Jesús sabía la incredulidad de ellos, sabía que en vez de arrepentirse de su corazón y venir a Él para el perdón de pecados y la salvación en el año agradable del Señor, tiempo de gracia, ellos solo querían más milagros para dar el visto bueno. Ellos, en vez de aceptar el desafío y venir a los pies de Cristo, piensa, muéstranos tus milagros y demuéstranos que eres digno de nuestro respaldo. Ellos tuvieron el inmenso privilegio, el único privilegio de oír la primicia del Evangelio por el mismísimo Mesías, el ungido de Jesús. Y sin embargo, rechazaron esa bendición. Solo pidieron milagros. Desafiante verdad de la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cita 2 acontecimientos del Antiguo Testamento, donde los gentiles, ¿no?, parecen haber logrado el trato preferencial de Dios y sus profetas, mientras los judíos con idénticas necesidades fueron pasados por alto. Estos eran la viuda de Sarepta, de Sidón, que son cananeos, ¿recuerdan? Y a quien Elías hizo el milagro y sobrevivieron de la gran hambruna, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24, y la sanación de Naamán, el general sirio, enemigo de Israel, que fue limpiado de lepra por el profeta Eliseos en 2 de Reyes 5, 1 a 19. Y dice así, está leyendo, confrontando con la verdad, para que se arrepientan. Y lee, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
con esta dura verdad histórica de Israel, Jesús ofrece una nueva oportunidad, una oportunidad ideal para que ellos aprendan que Dios tiene misericordia de todos los pueblos y se arrepientan de estar cometiendo exactamente los mismos errores. Ahora, Jesús saca a la luz los verdaderos pensamientos de la sinagoga y expone ante la verdad de la palabra escrita para que ya mismo comiencen a vivir el año agradable de Dios, haciéndose pobre de corazón y aceptando el Evangelio, y se arrepienta sinceramente con quebrantamiento de corazón para recibir el perdón de los pecados, conforme Hechos 2, 37, 38, y ser libre del maligno, la soberbia, y dejar de ser ciego y poder ver lo que están viendo delante de sus ojos, al mismísimo Mesías, y sean libres del legalismo, ritualismo, de la soberbia, y comiencen a vivir y predicar el año agradable del Señor. Pero previsiblemente estas palabras causó cólera a los religiosos y judíos, ya que ellos estaban seguros que solo ellos eran el pueblo elegido y amado por Dios. La soberbia y la incredulidad han sido características de Israel ayer como hoy, endurecido corazón. Ellos cavilan en su corazón. Tanto hay para hablar del Antiguo Testamento, y justo nos mete el dedo en la llaga hablando de la viuda de Sarepta, la cananea, salvada por el profeta Elías, y Naamán, el incircunciso sirio, sanado por el profeta Eliseo. Imperdonable. Esto es un abuso, una provocación, blasfemia al Dios de Israel y a su santo pueblo. Está jugando con la palabra de Dios. ¿Dónde están las buenas nuevas? La sanidad y el consuelo de corazones quebrantados. ¿Dónde está la libertad a los cautivos, que somos nosotros? ¿Dónde está el dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos? Y el año agradable del Señor, ¿dónde está? Nosotros necesitamos consuelo, sanidad, libertad de la opresión. Esperamos el año de bendición. Y lee un pasaje hermoso y dice que somos peores que los cananeos y los sirios, los sidonios. Imperdonable. A lo debemos aniquilarlo ya. Israel no quiso la verdad. No aceptó la verdad. Quiso callar la verdad. Hoy muchos dejan de ir a la iglesia porque se sienten heridos por la palabra, pero no reflexionan si esa palabra es cierta o no. En vez de examinar la veracidad o no de las palabras, conforme a la Escritura, muchos solamente se sienten mal y piensan y dicen, encima que me haga un tiempo de tan poco tiempo que tengo, y encima que me cambio, voy y me ofrendo lo que tengo y me da con un palo. Yo no necesito esto. Hermano, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos en nuestra carne y corazón y no por la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué es más importante, lo que vos sentís o la verdad de la palabra de Dios? Porque la palabra, aunque confronta, es para tu bendición. ¿Cuántas veces nos resistimos a la verdad y encima nos sentimos incomprendidos? Esto es por la falta del Espíritu Santo, ¿verdad? Que trae convicción de pecado. Vos, al ser confrontado con la verdad, ¿aceptás la verdad aunque te duela y sea vergonzante? Hermano, no resistamos a Jesús la verdad. Sus palabras son verdad. Recibamos la verdad y tendremos la verdad y viviremos la verdad y seremos libres del orgullo y la mentira. Algunos podrán pensar, pero esta vez la palabra de Jesús fue dura. Pero miren lo que pasó con el pueblo cuando Pedro dijo en la predicación, en la primera predicación, como lo es Jesús hoy ante su sinagoga. Pedro dijo en la predicación algo mucho más duro, como es de la muerte de Jesús. El pueblo reaccionó de otra manera, con arrepentimiento y quebrantamiento de corazón. Fíjese, solo una parte. Pedro, luego de haber
expuesto, dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cómo? ¿Nosotros hemos matado? ¿Y qué hicieron? No reaccionaron mal, aceptaron y dijeron, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces ahí dice, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Así se hicieron. Arrepintieron, se quebraron, confesaron, bautizaron y fueron salvos y gozosos ciudadanos del reino. Lo duro no es la palabra de la verdad. Cuando la palabra de verdad parecen más duras, eso significa que nuestros pecados son más graves y que por eso necesitamos más arrepentimiento. Lo duro y la dureza es de los corazones de los incrédulos y soberbios, no la palabra de Dios. 5. El grave error de los judíos ante la desafiante verdad de la palabra de Jesús. Ellos siempre creyeron que eran los mejores del mundo, pero no sabían una gran verdad, que todavía lo ignoran. Que Dios escogió a Israel no porque sea el más noble y más grande pueblo que otros, sino porque era el pueblo más insignificante del mundo. Por eso lo escogió Dios, para que si llega a ser importante o más que otro pueblo en algún tiempo en algo, sepan todo el mundo y ellos mismos que es por Dios y la gloria sea de Dios. En Deuteronomio 7, 6, 7 dice esto. Esto tiene mucho que ver con nosotros mismos, como explicará Pablo después. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Los judíos sabían de memoria este versículo, pero no el versículo siguiente. ¿Por qué? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Acá hay una gran confusión. Este error es muy frecuente también en nosotros. Padecemos del mismo problema. Pablo dice en 1 Corintios 1:28, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no escogió de lo que no es. Escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Israel se jactaba. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Así que no ensoberbezcas, sino solo dale las gracias a Dios. 6. Rechazo a la verdad. Primer intento de matar a Jesús. Los judíos, en vez de recibir la verdad que los liberaría de la soberbia, quisieron callar, matar y así liberarse ellos de Jesús, la verdad. 28 dice, al oír esta cosa, todos en la sinagoga se llenaron de ira. 15 minutos antes estaban felicitando. Ahora están todos llenos de ira. Las verdades de Jesús enfurecieron a los dirigentes de Nazaret, porque Jesús decía que a veces Dios decidía alcanzar a los gentiles antes que a los judíos. Soberbia nacional. Jesús lo confrontó con la verdad a los de la sinagoga y a todos los dirigentes religiosos y a los judíos en general, de ser tan incrédulo como los ciudadanos del reino del norte de Israel en los días de Elías y Eliseos, en una época notoria por su gran maldad. Por eso quisieron ejecutar a Jesús como a los enemigos de Dios, por despeñamiento. Vea después, 2 de Crónicas, capítulo 25, 12, que a los enemigos de Dios llevaron hasta el monte y lo despeñaron, tiraron. Arrojar para que se haga pedazos.
¿Por qué quisieron matar a Jesús? Por decir la verdad. Lamentablemente, la historia bíblica de Israel enseña que siempre mataron a los profetas que proferían la verdad. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tu hijo como gallina junta a su polluelo debajo de las alas y no quisiste? También en Lucas capítulo 6, versículo 22-23, ¿no? Así a sus padres, así hacían con sus padres los profetas. Cuando un profeta, y Jesús es más que profeta, habla, puede ocurrir varias cosas. Entre ellas, creer, aceptar y arrepentir. Creer, aceptar y arrepentir, ¿no? Y ser de bendición. O puede rechazar, callar o eliminar. Después está ignorar, ¿verdad? Vos cuando oís la verdad que te duele como una espada que es clavada en tu corazón, es así porque la palabra es viva y eficaz. ¿Qué haces? ¿Te quebrás y te arrepentís? ¿O querés callar y eliminar al que predica la palabra de verdad? ¿O ignorás y te alejas? Jesús dijo muchas veces, no vamos a leer todo. Juan 7:7 dice con tristeza, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él, que sus obras son malas. En Juan 8 también dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cada vez que hablaba verdad y se entristecía porque hablaba la verdad y no querían recibir la verdad. 6. Jesús responde con la autoridad de la verdad. Jesús responde con un milagro sorpresivo a lo de la sinagoga en el momento que menos lo esperaban. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Imaginen. Si alguno es buen pintor, como digo a veces, pongan a leer, meditar, imaginen y sería hacer un lindo cuadro, un par de cuadros. Levantándose todo, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Peña en la roca, entonces tirar ahí. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Jesús no debía morir todavía porque su tiempo no había llegado. Imagínense ahora, no sé qué cantidad eran los que estaban, pero dijeron todo y todos lo llevaron a Jesús. Imagínense, supongamos 30, 40, 50 religiosos, todos de la sinagoga, llevando a Jesús hasta la cumbre del monte, hasta un peñasco. ¿Cuántos metros habrán hecho? 300, 500, 1 kilómetro. Porque dice, echaron fuera de la ciudad, o sea, estaba en la ciudad y echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta el cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para tirarlo ahí. 300 metros, 500 metros, 1000 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no lo sabemos. Pero imaginen, llevando a Jesús esa gente. Y cuando está por empujar ya encima, Jesús da media vuelta y camina tranquilamente en medio de ellos como si se abriera el mar rojo. Ellos quedaron absortos, perplejos, mirando a Jesús, pero sin poder hacer nada para impedir su paso. Los judíos que tantos milagros y señales pedían, lo vieron y vivieron, o mejor dicho, lo padecieron delante de sus narices. Impresionante Jesús. 7. Complot, conspiración para matar a Jesús por anunciar la verdad. Después de este incidente, que fue el primer mensaje en su iglesia, digamos, sinagoga, los líderes religiosos comenzaron a organizar y a seguir sistemáticamente a Jesús, pero no para oír la verdad, aprender, arrepentir y ser salvos, sino para agarrar infraganti
pecado en flagrancia a Jesús de alguna falsa enseñanza y preferentemente ante la multitud. Así tendría mucho testigo y podría eliminar como blasfemo. Pero ¿qué pasó? Obviamente no tuvo éxito. Ellos no solo no pudieron encontrar nada falso en él, sino que ellos, los fariseos, escribas, intérpretes de la ley, saduceos, principales sacerdotes, rabíes, los dirigentes religiosos y políticos de Israel, siempre salían mal parados y ridiculizados ante la autoridad de la sabiduría de la verdad de Jesús. Siempre iban tras Jesús para tentarle, sorprenderle en alguna palabra, para luego acusar y matar, pero nunca hubo caso. Bueno, Mateo 16:1, Mateo 19, 21, bueno, hay un montón de pasajes. Cada vez que interviene el fariseo van a ver esto. Solamente vamos a ver un diálogo. Marcos 12, 13 a 17. Dice, y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, sigue, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos la trajeron y le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Iban para tentar, pero esto que hacía mandado y preguntaba, venían maravillados. No pudimos hacer nada porque nos convenció hasta nosotros. También trataron de arrestar, pero no pudieron por causa del pueblo. Mateo 21. Oyendo sus parábolas, la parábola de los labradores malvados, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ello. ¿Y qué hicieron? Quisieron matar. Pero al buscar cómo echarle mano para matar, temían al pueblo porque le tenía por profeta. Está hablando contra nosotros, agarremos y matemos. ¿Pero qué hacía? No podía porque estaba lleno de gente y el pueblo consideraba a Jesús como profeta y no podía por causa del pueblo. También, en otra vez, cuando habla de purificación del templo, ¿verdad? En Marcos 11, 17, 18. Y enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, a los dirigentes religiosos. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Quería matarlo, pero no hacía por miedo al pueblo, porque todo el pueblo admiraba de la doctrina. Entonces, ¿qué hizo? El Sanedrín directamente mandaron a los alguaciles para que traigan arrestado a Jesús por blasfemia. Mandaban a arrestar a Jesús por blasfemia, pero los alguaciles, ¿qué hacían? Estos son como soldados del templo, de los sacerdotes. Pero los alguaciles, ¿qué hacían? No se animaban a arrestar a Jesús y traerlo al Sanedrín, por la autoridad de la verdad de la palabra de Jesús. Fíjese lo que dice los alguaciles, Juan capítulo 7, versículo 45-46. Los alguaciles pidieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no habéis traído? Los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Claro, mandaba a arrestar a los soldados, pero ellos venían maravillados y encima predicaba de Jesús a los que le habían mandado. Impresionante la verdad de Jesús. El poder de la verdad, del Evangelio. Y entonces, ¿qué hicieron? Tramaron atrapar sin conocimiento de público. No hay manera. Entonces, ¿qué hacemos? Agarremos así nomás, pero sin público. Y ahí aparece Judas Iscariote, que sabía todos los movimientos de Jesús para entregarle por dinero. Lucas 22, 1 al 6, dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era
uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él, Judas, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espalda del pueblo. Ese era el precio. Ay, Judas, ay, Judas. Jesús diría, ¿no?, en Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Impresionante. Jesús había llegado a su hora y tenía que ir a la cruz, porque era su ministerio, para eso había venido. Pero eso no quita la culpa, la maldición de aquel que traiciona y entrega por 30 piezas de plata. 8. Ahí terminamos. Matar a Jesús por decir la verdad. Jesús y la hora de anunciar la verdad sobre sí. Por fin, al llegar la hora, por su propio motus, porque Él decide dar la vida para salvar al mundo, Jesús anunció públicamente en el juicio que Él es el Cristo, Hijo de Dios. Entonces lo condenan a muerte y es llevado a las autoridades seculares, Herodes y Pilato. En el Sanedrín, cuando traicionó, lo llevaron, ¿no? Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, escuchen la respuesta, yo soy. ¿Recuerda? Jehová Dios diciendo, yo soy. Yo soy. Éxodo 3:14. Jesús dijo, yo soy. Sí, soy Dios. Y soy el Cristo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Dijo la verdad, porque él es testigo fiel, ¿verdad? No puede mentirse a sí mismo. Tuvo que decir, porque iba en la cruz. Y esa palabra, yo soy, fue suficiente como para condenar formalmente ante testigo de mucho. Y después, ante Pilato, cuando lo llevan para que en juicio lo mate, miren lo que dice. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Siempre la verdad. Y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Lo tenía delante. ¿Qué es la verdad? Y después, bueno, entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Después termina colgado en la cruz y el Señor entrega su vida. Conclusión. Hermano, Israel resistió a la verdad y mató a Jesús por enseñar la verdad. El diablo es el padre de la mentira y ladrón y asesino. Te roba la vida con su engaño y te lleva por el camino de la mentira que lleva a su vez a la muerte. Pero Jesús es la verdad y te guía a su camino a la vida. Jesús vivió la verdad, enseñó la verdad y murió por la verdad. Hermano, ¿alguna vez te felicitaron por decir la verdad? Sí, qué bien, qué bendición. ¿Cuántas veces padeciste problemas en familia, injuria, persecución, pérdidas económicas, riesgo de tu integridad física por decir la verdad del Evangelio de Jesucristo? Qué bueno es recibir aplauso en la iglesia al dar testimonio verdadero de Jesús en tu vida, pero qué bendición suprema es ser testigo fiel como Jesucristo, que por decir la verdad le costó su vida, su muerte en la cruz.
Muchos benditos siguieron sus pasos, Pedro, Pablo, Esteban y muchos otros desconocidos, testigos fieles. En griego testigo, ¿sabe cómo lo llaman? Mártir. El que dice la verdad. Y si por la verdad tiene que sufrir pena de muerte, lo dice igual. Testigo fiel. Pedro, Pablo, Esteban y muchos otros desconocidos, testigos fieles, que en el reino de los cielos seguramente los conoceremos. Pensá, ¿hay alguna muerte mejor que morir anunciando la verdad del Evangelio de Jesucristo? Vivamos la vida en la verdad, diciendo la verdad del Evangelio, y muramos por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Sigamos los pasos de Cristo, sigamos los pasos de los mártires. Oremos. Padre, te damos las gracias por tanto amor hacia nosotros y haber enviado a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, por la fe en Jesucristo, lleno de gracia y verdad. Gracias porque estamos viviendo años agradables, Señor. Y te damos las gracias a ti, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A ti, Jesús, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.